Ayer por la noche estuvimos tratando el tema de la teología de los testigos de Jehová en relación al Espíritu Santo. Y creo que luego tuvimos un coloquio, me parece que bastante más entretenido que la exposición que yo di sobre el tema. En principio, la teología de los testigos de Jehová es una teología bastante amplia. Nosotros solo vamos a poder dedicar 2 noches, la de ayer y la de hoy, a este tema, y quisiera aclarar que, por desgracia, hay temas como puede ser la versión de la Biblia de los testigos de Jehová, como puede ser la cuestión de la inmortalidad y del alma y el infierno, como puede ser, por ejemplo, la divinidad de Cristo o las conexiones que tiene la sociedad Watchtower con el ocultismo, que no vamos a poder tratar, al menos en profundidad, durante estos días. Pero sí quisiera tocar esta noche un tema que para mí es tremendamente importante, y es el hecho de cuál es exactamente el calificativo que cabría darle a la sociedad Watchtower. Quisiera aclarar que vamos a utilizar las propias revistas de ellos, la propia literatura de ellos, y única y exclusivamente la Biblia de ellos, y vamos a intentar en esta noche analizar de manera documentada si efectivamente la sociedad Watchtower es quien dice ser. Quisiera aclarar que la sociedad Watchtower no es precisamente modesta en sus pretensiones, ni en absoluto tiene unas pretensiones limitadas. Yo diría que tiene un punto de vista bastante importante acerca de sí mismo, y por ello precisamente hay que investigar hasta el fondo, profundizar en el sentido de si esto se corresponde con la realidad. El primer aspecto es el hecho de que la sociedad Watchtower se considera como la única organización de Dios en la Tierra. En la atalaya del 15 de noviembre de 1973, página 689, dice así. Hablando de la sociedad Watchtower, dice: representan a Jehová, a su ensalzado Rey Espíritu Jesucristo y al poderoso reino de Dios. ¡Qué inapreciable privilegio! Por supuesto, para servir y alabar al soberano universal, uno tiene que asociarse con la organización de testigos cristianos de Jehová. Solo la organización de Jehová en toda la tierra es dirigida por el Espíritu Santo o la fuerza activa de Dios. En este sentido, la afirmación parece una afirmación bastante seria y lógicamente hay que determinar si se corresponde con la realidad. La sociedad Watchtower pretende ser el único representante de Dios. Insiste en que para servir y alabar a Dios, forzosamente uno tiene que estar en asociación con ella, y asimismo afirma que es la única organización en la tierra dirigida por el Espíritu Santo, al que considera simplemente una fuerza activa. No acaban ahí las cosas. La sociedad Watchtower también afirma que es la única organización que puede entender la Biblia. En la atalaya de 15 de noviembre de 1973 dice así: esta organización funciona para el propósito de Jehová y para su alabanza. Solo para ella, la sagrada palabra de Dios, la Biblia, no es un libro sellado. Muchas personas del mundo son muy inteligentes, capaces de entender asuntos complejos, pueden leer las Santas Escrituras, pero no pueden entender su significado profundo. La sociedad Watchtower es la única organización en la tierra que entiende las cosas profundas de Dios. Y se nos añade en este mismo escrito: además, solo a esta organización se le suministran dones en la forma de hombres. La sociedad Watchtower no solamente se considera la única religión verdadera, no solamente considera que es auténticamente una organización a la que hay que unirse para servir y alabar a Dios, sino que también insiste en que es la única que puede arrojar luz sobre las Escrituras, porque es la única que recibe dones en forma de hombres y la única que es dirigida por el Espíritu Santo. No solo esto, sus pretensiones son todavía mayores. En la atalaya de 1 de junio de 1982 se dice lo siguiente: a menos que estemos, pero Jehová Dios también ha provisto su organización visible, la sociedad Watchtower, su esclavo fiel y discreto, compuesto de personas ungidas con Espíritu Santo, para ayudar a los cristianos de todas las naciones a entender y aplicar correctamente la Biblia en su vida. A menos que estemos asociados con este canal o conducto de comunicación que Dios utiliza, no adelantaremos en el camino hacia la vida, prescindiendo de cuanto leamos la Biblia. El mensaje es tajante. Si uno quiere entender la Biblia, no es lógico que se ponga a leerla. De hecho, uno puede leerla mucho sin entender en absoluto.
si quiere realmente comprender la Biblia, tiene que unirse al canal o conducto de comunicación de Dios, que es la sociedad Watchtower. Y en este sentido, yo diría que las pretensiones, si efectivamente son ciertas, son para ser tomadas muy en serio. Nadie querría estar separado de la única organización de Dios, nadie querría estar separado de la única organización que entiende la Biblia correctamente, nadie querría estar separado de la única organización que es dirigida por el Espíritu Santo, y desde luego nadie querría estar separado del conducto de comunicación de Dios. Pero las pretensiones de la sociedad Watchtower no terminan aquí. La sociedad Watchtower insiste además en el hecho de que es un profeta para las naciones hoy en día. En la atalaya de 1 de abril de 1983, página 26, dice así: Jeremías, se refiere al profeta, había de desempeñar el papel de un hombre adulto, pues lo que su Dios le inspiró a escribir había de ser importante para todo el género humano, aún hasta hoy. Profeta a las naciones es lo que Jehová hizo de él. Se necesita un profeta a las naciones hoy más que nunca. Jehová consideradamente ha levantado a su profeta a las naciones. Jehová ha hecho esto durante este tiempo del fin, desde que terminó la Primera Guerra Mundial, el 11 de noviembre de 1918. Y en esta misma atalaya de 1 de abril de 1983, en la página siguiente, la página 27, dice así: El profeta que Jehová ha levantado no ha sido un solo hombre, como lo fue Jeremías, sino una clase. En esta fecha avanzada hay tan solo un resto de esta clase del profeta en la tierra. Y por supuesto, la clase es los que quedan, el resto de los 144.000, o más expresamente el cuerpo gobernante. Dios tiene un profeta, según la sociedad Watchtower, es un profeta para las naciones, como en su día lo fue Jeremías, y ese profeta son ellos mismos. No solamente eso, la sociedad Watchtower no solamente es la única organización que entiende la Biblia, no solamente es la única que es dirigida por el Espíritu Santo, no solamente es la única que recibe dones en formas de hombres, no solamente es el único conducto de comunicación de Dios, no solamente es el profeta para nuestro tiempo, sino que además, a menos que uno se asocie con ella, no puede esperar salvarse. En la atalaya de 1 de julio de 1983, página 12, en un artículo titulado «Usted puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra, pero ¿cómo?», se expresan los 4 requisitos de salvación, entendiendo salvación por poder pasar la batalla de Armagedón y entrar en el paraíso, que enseña la teología de los testigos de Jehová. El primero es adquirir conocimiento, el segundo es obedecer las leyes de Dios, y el tercero, leo de la revista, un tercer requisito es asociarnos con el conducto de Dios, su organización. Para recibir vida eterna en el paraíso terrestre, tenemos que identificar a esa organización y servir a Dios formando parte de ella. El cuarto requisito es predicar lo que dice esta organización. En este sentido, el mensaje es muy importante. La sociedad Watchtower no solo es el único intérprete, la única organización y el único profeta, sino que si además uno quiere salvarse, tiene que formar parte de ella y predicar en sus filas. ¿Y qué tiene que predicar? Pues en la atalaya de 1 de julio de 1982, página 21, se hace claramente una referencia a lo que hay que predicar. Dice así en esta atalaya de 1 de julio de 1982, página 21. El testimonio todavía incluye la invitación de venir a la organización de Jehová para salvación. Realmente el mensaje, en este sentido, incluye en un lugar muy importante la invitación a venir a la organización. En otras palabras, fuera de la sociedad Watchtower no hay salvación. A fin de cuentas, son el profeta de Dios para nuestro tiempo. A fin de cuentas, son el único conducto de Dios. Las afirmaciones son tan importantes que si efectivamente se corresponden con la realidad, lo más lógico sería afiliarse cuanto antes y sin pérdida de tiempo a la sociedad Watchtower. Nadie quisiera despreciar al profeta de Dios, al menos si tiene un cierto interés por Dios. Por supuesto, nadie querría despreciar a la única organización que interpreta bien la Biblia, y desde luego nadie estaría dispuesto a perder su salvación
cuando ésta significa afiliarse a una organización religiosa. Ahora bien, efectivamente la sociedad Watchtower es un profeta. Efectivamente, el camino de salvación en la Biblia está asociado con pertenecer a una organización religiosa. Bien, eso es lo que vamos a intentar analizar en los próximos minutos. La misma sociedad Watchtower, y sin que sirva de precedente, vamos a utilizar una regla que establece, marca en sus publicaciones cómo se puede identificar a un falso profeta. Por supuesto, los profetas pueden ser verdaderos o falsos, y a nosotros nos interesa saber si efectivamente la sociedad Watchtower es un profeta verdadero y el profeta de Dios para nuestros días, o si por el contrario es un falso profeta. En su libro El paraíso restaurado a la humanidad por la teocracia, página 356, se describe la manera en que podemos identificar si un profeta es verdadero o falso. Dice así: Jehová, el Dios de los verdaderos profetas, avergonzará a todos los falsos profetas por o no cumplir la falsa predicción de estos profetas que se engrandecen y presumen de sí mismos, o por hacer que las propias profecías de él se cumplan de manera opuesta a la que hayan predicho los falsos profetas. Los falsos profetas tratarán de esconder la razón que tienen para avergonzarse por medio de negar quiénes son realmente. Tratarán de evitar ser muertos o ser pronunciados muertos espiritualmente. Parece que la regla, en principio, es bastante correcta. Es una regla que aparece en las propias publicaciones de la sociedad Watchtower y es una regla que vamos a aplicar nosotros esta noche. La forma en que podemos identificar a un falso profeta es o bien porque no se cumple su falsa profecía, o bien porque Dios cumple sus profecías de una manera totalmente distinta a como ellos las han formulado. Por lo tanto, vamos a ir al registro histórico, vamos a analizar la documentación histórica y vamos a ver si efectivamente la sociedad Watchtower es un profeta verdadero. Leyendo del libro The Time is at Hand, de 1908, páginas 98 y 99, encontramos las siguientes profecías. Verdad, hay que esperar grandes cosas, como lo hacemos, entre ellas que dentro de los próximos 26 años todos los presentes gobiernos serán derrocados y disueltos. En vista de esta fuerte evidencia bíblica referente a los tiempos de los gentiles, consideramos una verdad establecida que la conclusión final de los reinos de este mundo y el pleno establecimiento del reino de Dios será realizado a finales de 1914. La profecía era bastante clara. En un plazo de como mucho 26 años, todos los gobiernos habrían desaparecido y además el reino de Dios se habría establecido plenamente y el resto de los reinos de la tierra habrían terminado para finales de 1914. En el libro Estudios de las Escrituras, volumen 3, página 153, la profecía además aparecía más detallada en relación a 1914. Dice así: y con el fin del año 1914, lo que Dios llama Babilonia y lo que los hombres llaman cristiandad habrá pasado, como ya ha quedado mostrado por la profecía. Pero en 1914 ni desaparecieron los reinos de este mundo, ni se estableció plenamente el reino de Dios, y lo que la Biblia llame Babilonia, sea lo que sea, parece ser que tampoco desapareció. Desde luego no fue lo que sucedió con el cristianismo. En la atalaya de 15 de enero de 1892, páginas del 21 al 23, aparece precisamente otra profecía en relación con el futuro. Dice así: la fecha de conclusión de esa batalla, está refiriéndose a la batalla de Armagedón, está definitivamente marcada en la Escritura como octubre de 1914. Ya está progresando y su comienzo empezó en octubre de 1874, lo cual quiere decir que llevamos 118 años de batalla de Armagedón, o realmente la profecía que pronunció la sociedad Watchtower dista mucho de haber sido correcta. Desde luego es evidente que en octubre de 1914 no concluyó la batalla de Armagedón. Y sin embargo, los testigos de Jehová sí estaban muy seguros de que la profecía se iba a cumplir. En su libro Santificado sea tu nombre,
página 279, aparece la siguiente afirmación. En ese año, el resto de los israelitas espirituales distribuyó en los Estados Unidos de Norteamérica y en el Canadá más de 10 millones de ejemplares del tratado The Bible Students Monthly, tomo 6, número 1, con el artículo de primera página Fin del Mundo en 1914. Pero aunque distribuyeron más de 10 millones de ejemplares del tratado titulado Fin del Mundo en 1914, la profecía no por eso dejó de no cumplirse. Parece que son demasiadas profecías fallidas para un profeta de Dios para las naciones. Por desgracia, las profecías de la Sociedad Watchtower no se acabaron ahí. En su libro The Finished Mystery, El Misterio Terminado, página 485, se anuncia otra profecía de enorme importancia. Dice así: también en el año 1918, cuando Dios destruya a las iglesias por todo el mundo y a los miembros de las iglesias por millones, no habrá ninguna escapatoria para venir a las obras del pastor Russell a aprender el significado de la caída de la cristiandad. Pero llegó 1918, pasó 1918, y ni Dios destruyó a las iglesias por todo el mundo, ni los miembros de las iglesias desaparecieron por millones, e incluso es más que dudoso que millones de personas fueran a las obras del pastor Russell para entender lo que significaba la caída de la cristiandad. Con esto tampoco terminaron las profecías de la Sociedad Watchtower. En el libro Millones que ahora viven no morirán jamás, edición de 1920, y páginas 89 y 90, entre otras, aparecía otra profecía de enorme relevancia. Dice así este texto: por lo tanto, podemos esperar confiadamente que 1925 marcará el regreso de Abraham, Isaac, Jacob y los fieles profetas de antaño, particularmente aquellos mencionados por el apóstol en Hebreos capítulo 11, a la condición de perfección humana. En 1925 no solo tendría que venir el fin del mundo, que no había venido ni en 1914 ni en 1918, sino que además sería acompañado por el regreso de Abraham, Isaac, Jacob y otros personajes mencionados en Hebreos 11. Con esto tampoco terminaron las profecías de la Sociedad Watchtower. En el libro Millones que ahora viven no morirán jamás, edición de 1920, y páginas 89 y 90, entre otras, aparecía otra profecía de enorme relevancia. Dice así este texto: por lo tanto, podemos esperar confiadamente que 1925 marcará el regreso de Abraham, Isaac, Jacob y los fieles profetas de antaño, particularmente aquellos mencionados por el apóstol en Hebreos capítulo 11, a la condición de perfección humana. En 1925 no solo tendría que venir el fin del mundo, que no había venido ni en 1914 ni en 1918, sino que además sería acompañado por el regreso de Abraham, Isaac, Jacob y otros personajes mencionados en Hebreos 11. De hecho, tan segura parecía la Sociedad Watchtower de que la profecía se cumpliría, que compró una casa en el municipio de San Diego, a la que denominó Bet Sarim, la casa de los príncipes, con la intención de que sirviera de alojamiento a los patriarcas que iban a resucitar en 1925. Y de hecho, en la seguridad de que posiblemente podría haber alguna persona carente de conciencia que pretendiera ser uno de los patriarcas, en el documento de fiducia se insiste en que si alguno reclama la propiedad, tiene que demostrar que es Abraham, Isaac, Jacob o alguno de los personajes mencionados en Hebreos 11. Pero llegó 1925, pasó 1925, y no solamente no se produjo el fin del mundo, sino que ninguno de los patriarcas resucitó y mucho menos fue hasta San Diego, en California, para reclamar su habitación en la casa. En el anuario de 1975, el anuario de los Testigos de Jehová, página 194, aparece sin embargo otra causa para haber comprado esa casa. Y curiosamente, la causa que se alega medio siglo después del fracaso profético dista mucho de ser la de dar cobijo a los patriarcas resucitados. Dice así:
Brevemente, se puede decir que el hermano Rutherford, el segundo presidente de los Testigos de Jehová, tuvo un caso grave de pulmonía después de haber sido soltado del aprisionamiento injusto durante 1918-19 por su fidelidad a Jehová. Después de eso solo tenía un pulmón bueno. Se le hacía casi imposible permanecer durante el invierno en Brooklyn, Nueva York, y todavía cumplir con sus deberes de presidente de la sociedad. En los años 20 fue a San Diego bajo tratamiento médico. El clima allí era excepcionalmente bueno y el médico lo instó a pasar el mayor tiempo posible en San Diego. Eso fue lo que Rutherford hizo al fin. Con el tiempo se hizo una contribución directa con el propósito de que se construyera una casa en San Diego que el hermano Rutherford usara. No se construyó a expensas de la sociedad Watchtower, esto pueden jurarlo. Acerca de esta propiedad, el libro Salvación declaró: en San Diego, California, hay un pequeño terreno donde se edificó una casa que se conoce como Beth Sarim. Medio siglo después del fracaso de la profecía, en el anuario de los Testigos de Jehová, nos enteramos de que la casa se compró porque el clima de Brooklyn era excesivamente malo para el presidente Rutherford y por lo tanto se decidió comprarle una casa en San Diego que parece ser que tiene unos inviernos con un clima muy benigno. Naturalmente no fue esto lo que se dijo a los adeptos de los Testigos de Jehová, ni tampoco la sociedad Watchtower gastó $1 en aquella casa. Como aquí dice, no se utilizaron sus fondos, sino aportaciones que la gente hacía. Y mientras el hermano Rutherford tenía 2 Cadillacs, en esta época en que en Estados Unidos la gente se apilaba en enormes filas de gente intentando, en medio de la depresión económica, comer de la beneficencia, no solamente guardaba aquellos 2 Cadillacs en el garaje, sino que además se permitía tener una casa de invierno en el municipio de San Diego, California. Una vez más, la profecía no había salido bien. De modo que se pasó a otra fecha más lejana, que fue la de 1975. En el libro Vida Eterna, en Libertad de los Hijos de Dios, dice así, páginas 29 y 30. Según esta cronología bíblica fidedigna, y uno no puede evitar sonreír cuando leo de fidedigna después de saber todo lo anterior, 6.000 años desde la creación del hombre terminarán en 1975. Y el séptimo periodo de 1000 años de la historia humana comenzará en el otoño de 1975. No sería por pura casualidad o accidente, sino que sería según el propósito amoroso de Jehová Dios, el que el reino de Jesucristo, el Señor del sábado, concurriera con el séptimo milenio de la existencia del hombre. En otras palabras, en 1975 terminaban 6.000 años de historia humana y empezaba el séptimo milenio, el milenio de Cristo. Lo que quiere decir que llevamos 17 años de milenio y no nos hemos enterado, o simplemente la profecía, una vez más, fue una profecía fallida. La última profecía falsa de la sociedad Watchtower se cumplió hace muy poco. En el libro Hágase tu voluntad en la tierra, un libro que contiene una muy especial interpretación de la profecía de Daniel, dice lo siguiente: habla de que hay un rey del norte y un rey del sur, y que el rey del norte es la Unión Soviética. Dice así en la página 296. La Unión Soviética, la potencia comunista que desde que arrebató el poder en Rusia en 1917 hasta el día actual, ha tenido como su mira la dominación mundial. Pero a continuación insiste que hasta la batalla de Armagedón existiría tanto la Unión Soviética como el rey del norte, que se identifica con Gran Bretaña y los Estados Unidos. Dice así en la página 316. El rey del sur y el rey del norte se enfrentan ahora al Armagedón. Aún hasta el tiempo del fin en el Armagedón habrá una coexistencia competidora entre los 2 reyes. Y en la página 320 de este mismo libro se dice: el ángel de Jehová predijo aún más agresiones por el rey del norte comunista antes de su fin en el Armagedón. En la atalaya de 1 de abril del 84 se volvía a insistir en que tanto la Unión Soviética como el rey del sur, al que se identifica con Gran Bretaña y Estados Unidos, serían destruidos en Armagedón. Dice así en esta atalaya de 1 de abril del 84, página 20. Los 2 reyes estarán entre los que serán destruidos en la guerra del gran día del Dios Todopoderoso en Armagedón. Pero lo cierto es que la Unión Soviética desapareció el año pasado como tal,
Desapareció el poder comunista y ateo que en 1917 se hizo con el Imperio ruso y no ha venido Armagedón. No solamente es que no ha durado la Unión Soviética hasta Armagedón, sino que no sabemos cuándo será Armagedón, pero la Unión Soviética es un capítulo cerrado de la historia. En este sentido, una vez más, las profecías de la sociedad Watchtower no se han cumplido. Y creo que lo único que cabe aplicar en ese caso es el criterio que muestra la Biblia acerca de los profetas. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, Deuteronomio 18 y versículos 21 y 22, se contiene un criterio divinamente revelado para saber cuándo un profeta realmente es un profeta de Dios o por el contrario nos hallamos ante un profeta falso. Dice así en Deuteronomio 18, 21 y 22. Y en caso de que digas en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Cuando hable el profeta en nombre de Jehová, y la palabra no suceda ni se realice, esa es la palabra que Jehová no habló. Con presunción la habló el profeta, no debes atemorizarte de él. Parece que el criterio es evidente. Por supuesto, la Biblia admite que hay gente que puede decir que es un profeta y que incluso puede pretender que habla en nombre de Dios. Pero también la Biblia marca un criterio tajante, taxativo, para saber si efectivamente ese profeta habla con presunción o habla en el nombre de Dios. Ese criterio es el hecho de que se cumpla o no se cumpla la profecía. Y si esa profecía no se cumplió, entonces es palabra que Jehová no habló, la habló con presunción el profeta y no hay que temerlo en absoluto, por mucho que la sociedad Watchtower utilice una política de auténtico terror sobre las vidas de sus adeptos. El mensaje de la Biblia es taxativo. Si un profeta ha anunciado el fin del mundo para 1914 y 1918 y 1925 y 1975, además de otras variadas profecías, y ni una sola de ellas se ha cumplido, nadie duda que ese profeta hable en nombre de Jehová, pero realmente Jehová no le habló a él. Habló con presunción y por lo tanto no hay que temerlo. Queda, sin embargo, una cuestión en pie que me parece de una importancia esencial. ¿La sociedad Watchtower realmente salva? Es dudoso que pueda salvar una sociedad así, pero de todas formas me parece que esta es una cuestión que merece la pena ser examinada. ¿Realmente la Biblia dice en algún momento que la salvación viene a través de un conducto organizativo? Realmente en algún lugar de la Biblia se nos habla de que nuestra salvación depende de estar asociado con alguna organización, iglesia, club religioso o institución de este tipo. Quisiera que fuéramos a la Biblia para ver lo que ella dice acerca de este tema. En primer lugar, la Biblia insiste, y me parece que insiste de una manera muy clara, en que la salvación no deriva en absoluto de la pertenencia a una organización religiosa. Si me acompañan ustedes al Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículos del 31 en adelante, dice así. Y así es que Jesús siguió diciendo a los judíos que le habían creído: si permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los libertará. Ellos le respondieron: somos prole de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo es que dices tú llegarán a ser libres? La pregunta era bastante interesante, no cierren sus Biblias. Jesús está hablando con aquellos judíos que empezaban a considerar que había algo especial en aquel Galileo. Y Jesús de pronto les dice: bueno, si verdaderamente permanecen en mi palabra, serán mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los libertará. Y la respuesta de ellos es: no, un momento, nosotros somos gente libre. Nosotros pertenecemos a la raza de Abraham, hasta racialmente. Tenemos una religión. Cumplimos perfectamente con la ley de Moisés. Vamos al templo. Y tú, Jesús, no nos discutirás que la ley de Moisés fue revelada por Dios.
De alguna manera, si alguna persona podía pretender alguna vez salvarse por la religión, era la gente que Jesús tenía delante. Aquella no era una religión con profecías falsas. Había dictado muchas profecías y se habían cumplido. Tenía ritos que el mismo Dios había establecido en repetidas ocasiones. Y tenía una ley moral explícitamente entregada por Dios. Y de pronto aquel hombre decía que eran esclavos. Nosotros somos hijos de Abraham, no somos esclavos. Pero la respuesta de Jesús es muy clara. Versículo 34. Les contestó Jesús: muy verdaderamente les digo, todo hacedor de pecado es esclavo del pecado. Además, el esclavo no permanece en la casa para siempre. El Hijo permanece para siempre. Por eso, si el Hijo los liberta, serán realmente libres. La libertad, la salvación, no estaba ligada en el mensaje de Jesús a la pertenencia a una religión. Si había una religión santa y pura, por decirlo de alguna manera, era la religión de aquellos hombres. Guardaban las fiestas judías, se reunían al menos el sábado y en muchas ocasiones 2 y 3 días más en la sinagoga, cantaban salmos que habían sido inspirados directamente por Dios, estudiaban las Escrituras y se esforzaban por llevar una vida tal y como parecía descrita en la ley de Moisés. Y sin embargo, la contestación de Jesús es: esto no les va a salvar. No hay salvación en la religión, incluso va más lejos. Son esclavos del pecado. Porque todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y a menos que acudan a mí para recibir salvación y libertad, no la van a tener. No hay ninguna organización religiosa que pueda pretender ser más veraz ni tener un origen más divino que aquella gente que hablaba con Jesús. Pero Jesús fue muy claro. Si lo que querían era recibir liberación, si lo que querían era recibir salvación, el único camino era acudir a Él. Tampoco la salvación es algo que derive en la Biblia de nuestras obras. Si me acompañan, por ejemplo, a Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2 y versículos 8 y 9, contienen una afirmación bastante clara en cuanto a si la salvación puede o no alcanzarse por las obras. Y me parece que es tan clara que casi uno se resiste a hacer comentarios al respecto. Dice así en Efesios capítulo 2 y versículos 8 y 9. Por esta bondad inmerecida, en verdad ustedes han sido salvados mediante fe. Y esto no debido a ustedes, es don de Dios. No es debido a obras, a fin de que nadie tenga motivo para jactarse. El mensaje de Pablo es claro. Por supuesto que hay gente muy moral que dice, bueno, la mayoría de la gente religiosa es hipócrita. Se reúnen los domingos en la iglesia, los sábados en la sinagoga o los viernes en la mezquita, viven ese día en aparente santidad y luego, de alguna forma, hacen de su capa un sayo, como decimos en mi país. Yo necesariamente no tengo que ir a una religión. Estoy de acuerdo en que la religión nos salva. Pero ¿y si soy una persona moral? Ni siquiera me contamino con la hipocresía o con una capa de religiosidad que luego no se corresponde a mi vida. ¿Acaso mis obras no podrían salvarme? Y el mensaje de Pablo es bastante claro. Si son salvos es por bondad inmerecida o por gracia. Es algo que se recibe a través de la fe y nunca deriva de las obras, a fin de que nadie pueda presumir, jactarse o alardear de ello. De hecho, como muestra la Biblia, si efectivamente la salvación fuera por obras, no haría ninguna falta que Cristo hubiera muerto por nosotros. En Gálatas capítulo 2, y versículos 20 y 21, Pablo de nuevo insiste en el hecho de que la salvación no es por la ley, pero aún más insiste en el hecho de que si el hombre pudiera salvarse por las obras de la ley, si hubiera la posibilidad de que fuera juntando puntos para comprar el billete hacia el cielo con las obras de la ley, no hubiera hecho ninguna falta que Cristo hubiera muerto por nosotros. Dice así en Gálatas capítulo 2 y versículos
del 20 al 21. Estoy fijado en el madero junto con Cristo. Ya no soy yo el que vivo, antes bien es Cristo el que vive en unión conmigo. En verdad, la vida que ahora vivo en carne, la vivo por la fe que es para con el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. No he hecho a un lado la bondad inmerecida de Dios, porque si la justicia es por medio de la ley, Cristo realmente murió en balde. Algunas escuelas de teología liberal, algunos teólogos medievales como Abelardo, enseñaban que en realidad Cristo había muerto solo como un ejemplo. La gente tenía que tener un ejemplo ético, un ejemplo moral importante, y Cristo había nacido y había muerto simplemente como un ejemplo moral. Nos había enseñado lo que era una conducta correcta, había mostrado una actitud valiente ante la muerte, también como Sócrates, por ejemplo, pero su muerte no implicaba nada más. Era un mártir y un mártir admirable. Punto final de la historia. El mensaje de la Biblia es totalmente distinto. Lo que la Biblia nos muestra es que la muerte de Cristo fue más allá que simplemente un testimonio heroico o un martirio ejemplar. La muerte de Cristo era algo absolutamente necesario para nuestra salvación. Si nuestra salvación hubiera podido ser por obras, si nuestra salvación fuera un simplemente juntar puntos mediante las obras de la ley para salvarnos, no hacía ninguna falta que Cristo hubiera muerto. La gente al llegar a la obra buena 183 se salvaba y punto. Si te quedabas en la 182 ibas al infierno. De modo que ni falta hacía que Cristo hubiera venido. Pero el mensaje del Evangelio insiste en que precisamente como por nuestras obras, por el hecho de pertenecer a una religión no podemos ser salvos, Cristo tuvo que encarnarse y morir en nuestro lugar. La afirmación en ese sentido no puede ser más clara ni evidente. Como dice Gálatas, capítulo 3 y versículo 11, la apropiación, además de eso, es por la fe. Dice así en Gálatas 3:11. Además, que por ley nadie es declarado justo para con Dios es evidente, porque el justo vivirá por la fe. El mensaje del Evangelio, en este sentido, tiene una auténtica claridad. Nadie puede esperar salvarse por unirse a una religión, sobre todo si además profetiza en falso, porque la religión no salva. Nadie puede pretender que va a tener vida eterna por el hecho de pertenecer a una organización religiosa, porque ninguna organización religiosa salva. Nadie puede pretender que de alguna forma va a tener el pasaporte para el cielo acumulando o guardando buenas obras, porque realmente esas obras en absoluto tapan los pecados que tenemos. El mensaje de la Escritura es que Dios es un Dios santo, que no puede contemplar ante sí el pecado, y que por supuesto pedirá cuentas a todos y cada uno de los pecadores por lo que han hecho. En mi país, donde los pecadores suelen justificarse mucho con los terroristas, no sé qué va a pasar el día que acabe el terrorismo en mi país, porque la gente no va a poder decir yo por lo menos no soy un terrorista, y van a tener que buscar otro chivo expiatorio para no enfrentarse con sus pecados. La gente tiene la costumbre, y supongo que aquí existirá un equivalente, de decir, bueno, yo soy pecador, pero no soy un adúltero, o quizá no soy en absoluto una persona que tome droga, o quizá no soy un alcohólico, etcétera, ni un asesino, ni un ladrón, bla, bla, bla. El mensaje de la Biblia es que Dios pedirá cuenta por todos y cada uno de los pecados. Y los pecados no son solamente aquellas actitudes o situaciones que se ven de fuera. El orgullo, la envidia, la soberbia, la increíble vanidad de pensar que tal y como uno ve las cosas son más correctas que como Dios las ve y actuar en consecuencia, son situaciones de pecado. Y la Biblia insiste en que Dios no pasará por alto estas situaciones. La única manera de recibir salvación no está en la autocomplacencia, en la acumulación de obras o en el hecho de pertenecer o afiliarse a una organización espiritual. La Biblia insiste en que el único camino y canal de salvación es Jesucristo, y que si uno quiere recibir vida eterna, lo único que puede hacer es acudir a Jesús con su carga de pecado y colocarla al pie de la cruz para ser limpiado con su bendita sangre. Yo no sé, en este sentido, si quizá alguna de las personas que está aquí esta noche no ha llegado a recibir a Jesús.
Pero lo que sí me parece evidente es que para esa persona sigue estando en pie el mensaje que Pedro dio a las autoridades religiosas de su tiempo en el siglo I. En el libro de los Hechos, capítulo 4 y versículos del 10 en adelante, Pedro está hablando de por qué un hombre ha sido sanado por la fe en Jesús. Y en este pasaje, en Hechos 4, del 10 en adelante, define de manera clara cuál es el único y exclusivo camino de salvación. Dice así, Hechos 4, del 10 en adelante. Séales conocido a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes fijaron en un madero, pero a quien Dios levantó de entre los muertos, por este se halla este hombre de pie, aquí sano, delante de ustedes. Esta es la piedra que fue tratada por ustedes los edificadores como de ningún valor, que ha venido a ser cabeza del ángulo. Además, no hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre debajo del cielo que se haya dado entre los hombres mediante el cual tengamos que ser salvos. Ni la Iglesia Católica, ni la Sociedad Watchtower, ni la Convención Bautista, ni la Iglesia Presbiteriana, ni cualquier otra murió por nosotros. El mensaje de la Biblia es que el único nombre por el cual podemos ser salvos es en el bendito nombre de Jesús. Y eso es algo claro en estos momentos también para cualquier persona. Si cualquier persona se encuentra con esa carga de culpa, con esa carga de pecado, lo único que puede hacer es acudir a Jesús en esta misma noche. El mensaje sigue siendo el mismo. No hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre debajo del cielo que se haya dado entre los hombres mediante el cual tengamos que ser salvos. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.